COVID-19. Hace ya 6 años que comenzó formalmente la pandemia del COVID-19, causada por el virus del SARS-CoV-2, un virus que en semanas se propagó por todo el mundo rápidamente y no se sabía con exactitud cuál sería su alcance. Frente a esto, fue necesario que los gobiernos de todos los países del mundo implementaran rápidamente decisiones de salud pública, tales como el confinamiento, el cierre de fronteras, restricciones en la movilidad, etc. Pero, ¿qué herramientas podrían usar para tener mayor seguridad acerca de la eficacia de esas medidas? Es ahí donde entran los modelos epidemiológicos. Pero, ¿qué son los modelos epidemiológicos? Los modelos epidemiológicos son herramientas matemáticas que permiten simular y predecir la programación de enfermedades infecciosas. Durante la pandemia se utilizó principalmente el modelo SIR, que clasifica a la población en 4 grupos, entre los susceptibles, los expuestos, los infectados y los recuperados. Este modelo fue aplicado por instituciones académicas como el Imperial College of London, el IHME y diversos gobiernos, incluyendo la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, que lo empleó para proyectar la ocupación de UCI y estimar recursos sanitarios, lo cual resultó crucial para enfrentar la emergencia. No obstante, la pandemia de COVID-19 demostró una complejidad de las capacidades del SIR, incapaz de predecir con precisión los múltiples comportamientos sociales que influyen en la propagación de este virus. Por eso, aunque estos modelos fueron muy útiles, también generaron mucha discusión. La gran pregunta era, ¿realmente estaban prediciendo lo que iba a pasar o solo estaban reproduciendo escenarios inciertos? El problema es que una pandemia no depende solo del virus, sino también del comportamiento de las personas, de las decisiones políticas, de la calidad de los datos y de muchas condiciones sociales que cambian constantemente. Por eso, aunque los modelos ayudan a orientar decisiones, no podían representar toda la complejidad de la realidad. Ahí comenzó la controversia, cuando una proyección no coincide exactamente con lo que terminaba ocurriendo. Muchos actores, como medios de comunicación de la sociedad civil, concluían que los modelos habían fallado o que eran inútiles, pero esa crítica muchas veces partía de una idea equivocada. Creer que un modelo científico funciona como una proyección exacta cuando en realidad lo que hace es construir escenarios posibles según ciertos datos y supuestos. Es decir, no se trata de decir esto va a pasar con certeza, sino esto podría pasar si las condiciones siguen así. Y en una situación tan cambiante como la pandemia, esas condiciones podían modificarse muy rápido. El ejemplo más claro fue cuando el Imperial College of London realizó un modelo epidemiológico que cambió la manera en la que el Reino Unido le hizo frente a la pandemia. Este estudio presentaba un panorama de la crisis sumamente pesimista en cuanto a la mortalidad del virus. Sin embargo, días después, el epidemiólogo Neil Ferguson, el cual fue el encargado de crear dicho modelo, afirmó que el virus tiene una mayor capacidad de transmisión que la que originalmente se había planteado, lo que disminuye la tasa de mortalidad estimada. Aunque dentro de un contexto tan incierto los errores y ajustes resultan probables, un cambio tan abrupto en los datos genera en las personas dudas y cuestionamientos. Esto puede resultar dañino, ya que cuando esta duda se convierte en escepticismo, las normas de seguridad que eran tan necesarias durante la pandemia se vuelven difusas. Durante la pandemia, esos modelos trabajaban con información limitada. Había subregistro de casos, cambios en la capacidad de testeo, demoras en los reportes y diferencias entre regiones. Además, muchos parámetros tenían que ajustarse constantemente porque la situación cambiaba semana a semana. Por eso sus límites eran reales. No podían captar perfectamente todas las variables sociales ni todos los comportamientos humanos. Sin embargo, reconocer esos límites no significa que los modelos no sirvieran, sino que su utilidad estaba en orientar decisiones bajo incertidumbre, no en ofrecer certezas absolutas. También es importante diferenciar 2 tipos de duda que se ven reflejados en este caso. Por un lado estaba la duda legítima, que es necesaria en la ciencia, preguntar si los datos eran suficientes, si los parámetros estaban bien ajustados o si un modelo aplicado en un país podía funcionar igual en otro contexto. Pero por otro lado también apareció una duda exagerada, que operaba bajo otros intereses o bajo un sesgo hacia la tecnología, que aprovechaba la incertidumbre natural de la ciencia y específicamente de los modelos para asegurar que entonces difícilmente se podía creer en algo que mostrara cualquier modelo. Los desacuerdos se dieron porque la pandemia no fue solamente un tema científico, también fue un tema político, económico y social. Mientras los científicos intentaban comprender una situación nueva con la mejor información disponible, los gobiernos necesitaban actuar rápido y la población exigía respuestas claras y definitivas. Ahí surgió una tensión muy fuerte. La ciencia funciona corrigiéndose, revisando datos, ajustando explicaciones y cambiando conclusiones cuando aparece nueva evidencia. Pero en medio de la crisis, muchas personas esperaban respuestas inmediatas y totalmente seguras. Entonces, cuando las recomendaciones cambiaban o los modelos se actualizaban, eso se interpretaba como contradicción o falta de seriedad, cuando en realidad era parte normal del proceso científico. Además, en el debate público no siempre se distinguió entre una crítica seria y una desconfianza alimentada por intereses extremos. En algunos casos, la incertidumbre se usó para frenar medidas, desacreditar decisiones sanitarias o sembrar confusión en la población. Así, la discusión dejó de ser sobre la calidad de los modelos y pasó a ser también una disputa sobre a quién creerle. Entonces,
Frente a la pregunta de si los modelos epidemiológicos fueron una predicción exacta o información inútil, la respuesta es que no fueron ninguna de las dos cosas en sentido absoluto. No fueron predicciones exactas, porque una pandemia depende de demasiadas variables cambiantes y porque toda modelación científica trabaja con supuestos márgenes de error e información incompleta. Pero tampoco fueron información inútil, al contrario, permitieron estimar riesgos, planear recursos hospitalarios, anticipar posibles crisis sanitarias y tomar decisiones urgentes en un momento en el que no actuar también podía costar miles de vidas. La pandemia dejó una lección muy importante. Confiar en la ciencia no significa esperar perfección, sino entender que el conocimiento científico es provisional, revisable y aún así valioso. La existencia de dudas no elimina la utilidad de la ciencia. Lo importante es distinguir entre una duda que busca mejorar el conocimiento y una duda que solo busca bloquear decisiones o generar desconfianza. Por eso, más que preguntar si la ciencia se equivocó, tal vez la verdadera pregunta es si cómo en sociedad entendimos bien cómo funciona la ciencia en medio de la incertidumbre. Y en ese caso, los modelos epidemiológicos muestran que incluso una herramienta imperfecta puede ser fundamental cuando se enfrenta a una crisis de gran escala.